Hola y bienvenidos a tu canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se llama el camino de un cristiano. ¿Cómo es este camino que atravesamos cuando decidimos seguir a Cristo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Quiénes logran llegar a la meta? Todo esto estaremos hablando el día de hoy y te animo a quedarte hasta el final del video. Comenzamos. Muy bien, y para ponerlos en contexto acerca de este tema y referente a lo que yo viví, desde que era muy pequeña, desde que era bebé, fui dedicada al Señor en una iglesia. ¿Qué significa ser dedicado? Es cuando tus padres te llevan a la iglesia y un pastor ora por tu vida, que Dios te guíe, te acompañe durante todo tu crecimiento y siempre Él esté contigo. Es como que bendecir tu vida y que Cristo siempre esté acompañándote en cada paso que tú des. Entonces, a partir de esto, yo seguí creciendo, cuando era niña iba a la escuela dominical. Cuando fui adolescente también me reunía en la iglesia junto con un grupo de adolescentes y luego me desvié. Siempre en un camino, en el camino que nosotros tomamos siempre nos desviamos. Hay veces, hay situaciones que nos hacen desviar, las distracciones, las tentaciones, todo tipo de cosas hacen que nosotros nos salgamos del camino, hacen que nosotros nos apartemos del Señor. Entonces, pero luego sí hay cosas que nos hacen regresar al camino, hay cosas que nos hacen retomar este camino, ya sean a veces tienen que suceder cosas muy fuertes y que nos hacen acordar de que existe un Dios, de que tenemos un Padre Celestial del cual conocimos cuando éramos niños o éramos adolescentes, o simplemente porque lo escuchamos y sabemos de que hay un Dios. Entonces es ahí en esos momentos que nos acordamos de que existe un Padre Celestial, de que existe un Dios, entonces nos refugiamos en Él y es ahí cuando regresamos al camino porque entendemos que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro socorro. Y en este caminar del cristiano, de que a veces sucede de que nos tropezamos, de que nos desviamos, y en este constante aprendizaje, porque el estar desviándonos no es correcto, pero es parte de, hay veces que sucede, son cosas humanas, son cosas que nos suceden día a día. En este mundo hay mucha tentación, hay muchas distracciones, el cual nos hacen salir del camino correcto de que debemos seguir, el de que Cristo nos dejó cuando vino aquí a la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el camino. Él, por todo lo que hizo, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta final. Ser como Jesús, hacer lo que Él hacía. Entonces seguir su palabra. Entonces todas esas cosas es lo que Jesús nos enseñó y nos dejó. Y ese es el camino por el cual nosotros debemos seguir. Ahora, ¿qué se hace para no estar cayéndose y cayéndose y cayéndose? Porque sucede de que a veces nos caemos y volvemos a repetir el mismo error y volvemos a repetir el mismo error y nos desgastamos. Nos desgastamos a tal punto de que decimos, ok, esto de creer en Dios y seguir sus caminos no es para mí. Yo no he nacido para esto, no sirvo para esto. Esto no es para mí, porque realmente lo intento y mientras más lo intento, yo no puedo. Yo trato de serle fiel al Señor, de seguir al Señor y resulta que siempre lo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros aprendemos de cada caída, nosotros aprendemos. Por más que digamos, wow, ya voy 5 veces, 6 veces cayendo en el mismo error y sigo cayendo, pero aunque tú no lo creas y tú no lo veas, en cada caída, en cada tropiezo, tú estás aprendiendo algo. Y no digo que sea correcto caer o que sea correcto tropezarse. No es lo que Dios quiere, pero
usa estos tropiezos Dios para enseñarnos algo, para aprender algo. Siempre aprendemos de todas las cosas que nos pasan, ya sean buenas, ya sean malas, siempre logramos aprender. Y vamos creciendo, y aunque no lo vemos, aunque decimos, wow, sí, sigo aquí, algo me falta. ¿Y te falta por qué? Porque tú crees que tú lo puedes hacer con tus fuerzas. Ese es el primer error. El primer error del estar cayendo y cayendo y cayendo es porque tú lo estás haciendo con tus fuerzas. Tú quieres impresionar al Señor, llegar a sorprender al Señor con tu conducta, con tus fuerzas, pero en realidad no lo es. Entonces ese es el primer error que se comete en el camino que vamos siguiendo al Señor. No es con tus fuerzas, sino que Dios te brinda esas fuerzas. Ahorita vamos a ver lo que son los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Él te brinda esas fuerzas para que tú puedas seguir continuando. ¿Ok? Entonces, en el transcurso del camino de un cristiano, también podemos ver el buen testimonio. El buen testimonio que nosotros como cristianos tenemos que dar. Muchas veces nosotros los cristianos, cuando empezamos el camino, damos un pésimo testimonio por las mismas veces que hemos caído y nos sentimos muy avergonzados. Nos sentimos muy avergonzados porque no estamos dando un buen ejemplo, porque las personas se agarran de esas malas experiencias que nosotros pasamos, de esos tropiezos, para decir, miren, esa persona es cristiana, es seguidor de Cristo y mira cómo está, mira lo que hace, mira lo que dice. Entonces es porque estas personas no entienden de que durante nuestro camino nosotros también estamos aprendiendo, estamos conociendo más de Cristo, aprendemos de nuestros errores. Entonces las personas de afuera nos critican, nos dicen, wow, mira, ella se dice ser cristiana y mira todo lo que hace, o sus papás son cristianos y mira qué tal persona, qué tal hija le salió, qué tal hijo le salió. Entonces cuando nosotros pasamos todas esas cosas y nos decimos, wow, me rindo, sí, yo siempre estoy dando un mal testimonio, a la final escucho que las personas me dicen esto y el otro. Eso nos causa vergüenza, nos causa tristeza al corazón, pero si tú estás en esa fase de que te sientes avergonzado, que por más que luchas y tratas, siempre resulta de que no logras dar un excelente testimonio, no como a ti te gustaría darlo. Ok, yo te digo que estás en un proceso de aprendizaje y de que el Señor utiliza eso para ponerte a un nivel más, para pasar a los niveles de crecimiento durante el camino de un cristiano. No es fácil, no es de la noche a la mañana, es durante un tiempo. Y lo que las personas allá afuera, lo que no entienden es de que no se deben fijar en las personas para llevar un concepto de Cristo. Aunque dice en la palabra de Dios que nosotros somos la luz y de que la luz no se puede esconder, de que tiene que estar alto, entonces es algo de que todo el mundo apunta, todo el mundo mira, quieras o no, te guste o no, nos guste o no, vamos a estar expuestos al mundo y a que las personas puedan hablar de nosotros porque somos luz, porque brillamos, y a pesar de que fallamos, las personas nos están siempre mirando. Y es como que si a ti te preguntan, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Crees en Dios? Si dices sí, las personas van a estar enfocadas en ti, esperando de que cometas quizás algún error para señalarte. Entonces ese es el error de las personas que obviamente no conocen de Dios y no conocen de este camino, y de que no saben que eso es parte del crecimiento de las personas, de que no se deben guiar por ver la conducta de la persona, sino ver a Cristo. Lo que no están haciendo estas personas es enfocarse en Cristo. Ellos no se enfocan en Cristo porque todo lo ven como humano. Entonces, al todo verlo como humano, ellos se fijan en las personas, no se fijan en Cristo. Entonces, es un proceso. Algunos aprenden rápido, otros demoran más. Todos tienen un diferente proceso. Es por eso es que unos
demoran más, otros avanzan más rápido, unos llegan a dar mejor testimonio y otros no. Y eso no es para sentirse mal, es para continuar el camino. Lo que debemos hacer es no importarnos lo que estemos pasando en ese momento. Si en este momento no doy buen testimonio, es porque necesitas más oración. Es ahí cuando necesitas pegarte más a Cristo. Cuando cometemos pecado es otra cosa. Cuando cometemos pecado, literalmente ya nos hemos alejado de Dios. Cuando Dios está con nosotros, es imposible cometer algún pecado porque Cristo está en nosotros y Él nos revela, nos da la dirección, nos dicen, hey, no, esto no lo hagas. Y entonces podemos retroceder, podemos huir del pecado. Pero cuando nosotros nos alejamos y nos apartamos de Dios, porque recuerden que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido durante este camino, mis oraciones de antes, de hace años, eran, Señor, por favor, que tu mano no se aparte de mí. No me sueltes, Señor, no me sueltes. Y esa era mi oración cuando era más inexperta, estaba recién comenzando. Esa era mi oración. Mi oración era, Señor, no me sueltes, tómame de mi mano y no me sueltes jamás. Y he aprendido durante este camino de que el Señor me dice, hey, yo no te suelto. La que me soltaste en algún momento, la que me suelta, eres tú. Entonces, yo hoy en día, mi oración es, Señor, que yo no te suelte de tu mano. No me quiero soltar de tu mano, que siempre esté aferrada a tu mano, porque he entendido de que soy yo la que me alejo. Él siempre está ahí, Él siempre permanece ahí. Si tú has recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en ti, Él no se aleja, Él no se va, Él está en ti. Eres tú el que te alejas, eres tú el que tomas tus decisiones y haces las cosas según tú las piensas. Es por eso que sucede de que cometes errores, de que pecas, porque eres tú quien te alejaste de Cristo, eres tú quien te alejaste de la verdad, ¿no? de la guía del Señor. Y cuando ya no tienes esa guía, esa cobertura, es ahí donde te ciegas y vas directamente hacia el pecado. Es como que no ves el camino más allá y simplemente te caes en ese barranco. Y bueno, habiendo hablado acerca del buen testimonio y de que al principio pues no lo logramos porque más bien al contrario nos trae vergüenza ante la gente que no entiende y no conoce muy bien de cómo es que Dios trabaja en las personas, de cómo es este camino que un cristiano atraviesa. Entonces, como no entienden y no comprenden este camino, es que juzgan y critican a las personas, ¿ok? Y se guían en la humanidad, en la persona en sí, y no se enfocan en Cristo, ¿ok? Entonces, habiendo explicado esto del buen testimonio, pero ojo, no siempre va a quedar en vergüenza. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo de estos tropiezos, de estas fallas, nosotros aprendemos y si seguimos perseverantes, como en todo, si tú perseveras, siempre vas a llegar a un segundo nivel, a un tercer nivel, a un cuarto nivel, y va aumentando tu fe, tu confianza en Dios y vas aprendiendo. Entonces, cuando esas cosas suceden, es que tú aprendes y ya no vas a dar un mal testimonio, sino vas a dar un buen testimonio, porque así como aprendes, vas conociendo más a Jesús, quieres ser más como Él, no por miedo, no porque hay un infierno, no porque hay un castigo eterno, sino porque lo hay, sí lo hay, pero tú no lo vas a hacer por eso, por ese temor. Al principio las personas es como que, yo creo en Dios porque no quiero ir al infierno. Puede ser, ese pensamiento está válido, ese pensamiento está correcto, pero es un pensamiento de alguien que recién está empezando su carrera, su camino en el Señor. Pero cuando tú vas conociendo a Cristo, a Jesús, entiendes lo que es su amor, tú también comienzas a hacer las cosas, comienzas a ver las cosas de manera distinta. Te conectas con el corazón de Jesús y más o menos vas aprendiendo, vas captando, vas haciendo las cosas de igual manera. Entonces ahí es donde tú das buen testimonio, porque
Jesús, cuando vino a la tierra, Él nos dejó ese camino, esa brecha. Él abrió esa senda. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Obviamente no lo vamos a hacer al 100% porque Él es Jesús, Él es Dios. Entonces, pero más o menos esa es la meta. Ese es el camino, el ejemplo que debemos de seguir. Esa es la vía por donde debemos de seguir. Él lo dijo. Entonces tenemos que seguir por ese camino. Jesús, Dios, nos va perfeccionando a través, y su Espíritu Santo también nos va guiando en el camino. Poco a poco vamos aprendiendo, porque ni aún las personas más antiguas en lo que es este camino, las personas que ya han recorrido más que nosotros, ni siquiera ellos han dejado de aprender, ni siquiera ellos ha sido suficiente de ver lo que Jesús puede hacer, lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ni siquiera ellos pueden decir: ya lo sé todo, ya lo aprendí todo, ya lo vi todo, porque siempre hay algo nuevo que ver. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado del buen testimonio y de que, bueno, al principio obviamente no lo vamos a dar, pero conforme vamos creciendo, vamos conociendo el corazón de Cristo y de lo que Él va haciendo en nosotros, va trabajando en nosotros aprendemos y podemos dar por fin un buen testimonio. Y ahora vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Nosotros, cuando recibimos a Cristo, Él nos da de su Espíritu Santo, ¿ok? Y de su Espíritu Santo, sus dones son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios y la ciencia, ¿ok? Entonces, la sabiduría, para poder entender su palabra, para poder aconsejar a otras personas de una manera sabia. El entendimiento, el consejo, para tú estás hablando con una persona y de pronto le das un consejo y te salen palabras que tú ni siquiera te acuerdas porque dijiste: uy, ¿y qué le dije? O se te acerca después de un tiempo y te dice: gracias por lo que me dijiste, me ayudó, fue de bendición, o hice esto, ahora estoy haciendo el otro, y tú ni siquiera te acuerdas. Es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba hablándole a esa persona para que esta persona pueda ser restaurada, pueda volverse al camino de donde estaba, si es que estaba mal, regresar al camino, etc. Muy bien, la piedad, esto viene conforme al corazón que es de Cristo, ¿cierto? Jesús tenía mucha piedad de las personas, nos tiene mucha piedad, mucha misericordia a nosotros, y por ende, este es un don del Espíritu Santo, ¿ok? El temor de Dios, nosotros, a pesar de que ya no lo hacemos por miedo, ya no, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando, ya no lo hacemos las cosas, ya no seguimos a Cristo por miedo, pero sí tenemos que tener un temor de Dios. El temor de Dios siempre tiene que ser del que yo ya no quiero pecar porque no quiero fallarle a Cristo, no quiero tener esta deuda con Él. Entonces, eso es lo que se refiere a temor de Dios. Temor de Dios también es respeto. Entonces, cuando tú recibes al Espíritu Santo, crees en Dios, das tu vida a Dios, entonces Él, a través de su Espíritu Santo, Él te da estos dones, ¿no? Entonces, que tu oración sea que Él te dé sabiduría, entendimiento, que puedas aconsejar a las personas, que te dé fortaleza, porque en el camino te van a suceder cosas que te van a debilitar, te desgastan, y sientes que ya no puedes avanzar más, y sientes que ya no puedes caminar más. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo te fortalece, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Entonces, son muy diferentes los dones, que ya los vimos, y ahora vienen los frutos, ¿ok? Primero, el Señor nos da a través de su Espíritu Santo los dones, ¿ok? Esto es a través de una constante comunión con el Señor, que siempre estemos conectados a Él. Él nos da estos dones, ¿ok? Y estos dones traen los frutos del Espíritu Santo, ¿ok? Una vez que nosotros recibimos esos dones, nosotros a través de estos dones podemos dar fruto. Las personas
Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros recibimos los dones pero no tenemos fruto, es porque no estamos en un constante aprendizaje, no estamos conectados con el Señor. Entonces, estos dones del Espíritu Santo simplemente se apagan, se bloquean y no nos permiten dar los frutos. Entonces, conforme vamos aprendiendo, conforme vamos caminando, vamos aprendiendo de que tenemos que estar conectados de Cristo, de que no es por nuestras fuerzas, de que no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, sino por lo que Dios nos brinda y Dios nos da a través de estos dones del Espíritu Santo. Es ahí que nosotros vamos practicando hasta que damos los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos son para nosotros y son para las demás personas también. El amor, el gozo, porque cuando tú tienes gozo no solamente lo tienes tú, sino se lo compartes a tu familia, tú lo transmites a tu familia, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad y el dominio propio. Esto obviamente no se logra de la noche a la mañana, esto se logra a través de un constante aprendizaje y un constante caminar con Cristo, ¿ok? Esto se logra así, de esa manera. No hay otra vía, no hay otra manera, es un constante aprendizaje de la mano de Cristo, ¿ok? Las personas que todavía no han logrado tener frutos, las personas que todavía no han llegado a dar un buen testimonio, es porque se desvían del camino y no son perseverantes y no son constantes en las cosas por las distracciones, por las preocupaciones, por tantas cosas que nos suceden en esta vida, ya sea porque tengo que trabajar, porque hay mucha distracción o hay mucha tentación. Entonces son cosas que me desvían de mi propósito, ¿ok? Que es el estar conectado con el Señor. De eso se trata este canal, que lo que vamos aprendiendo durante el camino lo vayamos tomando como una experiencia, ayudar a quienes recién están empezando para que se puedan fortalecer. Nosotros no solamente estos dones y estos frutos del Espíritu Santo no solamente son para nosotros, sino también para compartirlo a los demás, a las personas que recién empiezan, a las personas que aún no entienden, a las personas que desconocen acerca de estas cosas. ¿Ok? Entonces este ha sido el tema en esta oportunidad. Espero que te haya gustado, de que hayas aprendido algo nuevo, de que te hayas fortalecido si es que te sentías un poco desanimado de este camino, cansada de este camino, del sentir de que no lo logro, lo trato pero no lo logro. ¿Ok? Entonces, si no lo has logrado, si hasta el día de hoy sigues sintiéndote así, desganada, desganado, frustrado, frustrada o avergonzada, es porque te recomendaría de que no lo sigas haciendo con tus fuerzas, sino que tú le entregues eso al Señor. El Señor va a poner cosas en el camino que te van a hacer aprender y a conocer más de eso, más para que sigas caminando y aprendiendo acerca de Jesús. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. ¿Es fácil? ¿Es difícil? No es fácil. No es fácil. En realidad, el camino de un cristiano siempre lo vinculan con un camino muy difícil, ¿no? Aparentemente, el camino fácil te lleva a la perdición. Este camino difícil, que es aparentemente más complicado, es el que te lleva a la salvación. Pero en realidad es difícil, sí, con nuestras fuerzas, pero conforme vamos caminando y aprendiendo, es Cristo el que nos guía y nos lleva, y en realidad lo que parecía difícil pues se hace fácil, no por nosotros, sino por la ayuda de Cristo que Él nos da. ¿Ok? Entonces espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo en esta mañana. Espero que el Señor te dé fuerzas, te aliente a seguir en este camino, de que no estás solo. Él está contigo siempre en tu caminar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.